11:13. Cambiamos de tema en la tertulia porque hemos preguntas de nuestros oyentes sobre riesgos laborales en medio de la pandemia, lo que es el trabajo desde la casa o en otro caso, pues el teletrabajo. Hemos invitado a Jorge Enrique Peralta, él es director de Peralta y Asociados, es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Bienvenido a la tertulia, doctor Peralta. Muy buenos días, ¿cómo han estado? Muchas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos y resolver un poco las dudas que tenemos de nuestros oyentes, abogado. Primero, quisiéramos, doctor, ¿qué es un riesgo laboral en casa? Es decir, ¿qué se considera riesgo laboral desde el trabajo que se hace desde las casas? Muy bien, bueno, entonces para tener claridad en el tema es importante entender que esa pregunta tuya va dirigida a lo que es el accidente laboral y lo que es evidentemente la enfermedad laboral. El riesgo laboral es la exposición continua que tiene un trabajador a sufrir o una laboral o una enfermedad laboral. Pero una cosa actual, doctor Peralta, qué pena lo interrumpo. En ese sentido, ¿cómo puede un teletrabajador comprar a su oficina de recursos humanos o a sus jefes que el accidente laboral que tuvo pues fue un accidente laboral y no un accidente casero? Bueno, muy buena pregunta, y como el tema es técnico, si me lo permiten, quisiera explicarlo a través de ejemplos. Sí, claro. Para que la audiencia tenga más claro el tema. Voy a hacer una precisión técnica muy corta como referencia para que puedan consultarlo en internet. Lo primero es que el teletrabajo se encuentra en una norma, es la ley 1221 del 2008. Y lo otro es que el sistema de riesgos laborales, lo que estamos hablando, está en la ley 1562 del 2002. Únicamente como referencia para que la gente o las personas y la audiencia tenga mayor conocimiento. Miremoslo. Yo estoy en mi puesto de trabajo, estoy enfrente del computador y me estoy tomando. De repente entra la llamada de mi jefe o de un colega o de un proveedor. Contesto mi celular y en la dinámica de la conversación se me riega, me caen las piernas y me quemo. ¿Será eso un accidente laboral? La respuesta es un accidente laboral. Si ese tinto ha generado una quemadura, es decir, genera una afectación en mi salud, evidentemente es un accidente laboral. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo demuestro? Que es la pregunta y por eso tan necesaria la contextualización. Lo primero que debe hacer el trabajador es comunicarse con su ARL. E informa que ha tenido de trabajo. La ARL lo que le va a decir es, denme unos datos y lo va a remitir a un o a un centro de salud con el cual tiene convenio. Va la persona y surte el trámite de diagnóstico. Le dicen, usted tiene una quemadura de grado 2, qué sé yo, tiene 5 días de incapacidad. Una vez el trabajador tiene ese diagnóstico, debe comunicárselo a su empleador, realmente a la persona que es designada de seguridad y salud en el trabajo o talento humano o quien la empresa tenga organigrama. Y la empresa también vuelve y le comunica a la ARL e inicia el trámite de lo que será la incapacidad y el reconocimiento y pago de esos días en los cuales esa persona no estará prestando el servicio. Vale, teníamos otra pregunta, doctor, y es, usted nos explica cómo es el proceso, pero ahí entonces la queja, ¿a quién no va a la EPS o va directamente a la empresa a resolver la duda? Muy bien, entonces mira, lo primero es que las EPS funcionan con lo que se llama enfermedad común y las IP, enfermedad laboral. Me explico. Hay dos tipos de enfermedad que le pueden ocurrir a un trabajador. Aquella producto de su trabajo
por factores de riesgo y aquella que le da por factores genéticos, ambientales o de herencia. Si es una enfermedad de origen laboral por haberse dado con ocasión del trabajo, ese primer reporte o queja se debe hacer a la ARL. ¿Por qué? Porque es quien le va a suministrar la atención inmediata para el cuidado y recuperación. Volvamos al ejemplo. Imagínate que, pues mientras que yo le cuento a mi jefe, puedo generar una afectación mayor en mi salud. El verdadero procedimiento, y teniendo de presente que lo que prima en la salud del trabajador es comunicarlo a la ARL. Sí. Ahora, doctor, si digamos que ese accidente ocurre, uno podría demandar a la empresa directamente si le pasa esto en su casa, es decir, trabajando desde casa. Sí y no. Aquí me va a permitir un paréntesis. Con ocasión de la cuarentena, de la pandemia, pues muchas empresas dijeron vaya a trabajar a su casa, y a eso lo llamaron teletrabajo. Pues imagínate que el teletrabajo tiene una serie de requisitos, tiene una serie de trámites para que evidentemente esa relación laboral o contractual se llame teletrabajo. Mandar a una persona, perdón la expresión, para que se entienda mejor, a su casa no siempre va a ser teletrabajo. Pero digamos que está usted trabajando desde su casa y miremos el ejemplo nuevamente, se quemó con el tinto. ¿En qué casos puedo demandar yo a mi empleador? En aquellos casos en los cuales mi empleador o no tenga presente ese diagnóstico del accidente, no respete mi incapacidad, o estando yo en esa incapacidad me termina el contrato laboral. Es decir, yo demando cuando se me vulneran mis derechos, y acá hago una claridad. El hecho que me haya quemado con el tinto no significa que tenga una queja contra mi empleador. Yo demando o coacciono jurídicamente a mi empleador cuando él no respeta mis derechos. Digamos, me quemé con el tinto, tengo 3 días de incapacidad y el señor me dice, qué pena, siga trabajando desde su casa. Eso se entiende como una vulneración a los derechos laborales, escenario en el cual podrá acudirse directamente a un juez laboral. Y te voy a decir algo, y esto puede ser un poco polémico. Muchas veces uno lee en internet, o algunas personas asesoran, que se vaya al Ministerio del Trabajo. Pues en el marco del litigio estratégico eso es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque es que el inspector del trabajo, en un caso de una queja, o más bien una pretensión económica por parte del trabajador hacia el empleador, no tiene esas facultades. No podrá decirle al empleador, como usted no le respetó los 3 días por la quemada del tinto, páguele tanto. Eso no sucede. Y es algo que he observado mucho últimamente. Uno acude al inspector cuando se considera que el empleador está vulnerando leyes laborales, y el inspector hará una visita, etcétera, y podrá poner una sanción económica. Pero para que eso suceda pueden pasar años. Claro, doctor, mire, nos escribe un oyente, se llama Julián Granados, y dice que está escuchando el cuento que usted está echando del tinto, y él dice, se cayó por las escaleras en su casa, está trabajando desde casa, tuvo un esguince, y la empresa le dice que no es accidente laboral, que cómo hace para demostrar lo de la caída por las escaleras. Eso no es accidente laboral. Muy bien, mira, excelente pregunta, y un saludo a Julián y a toda la audiencia. Primero, quien califica el accidente, es decir, si sí fue accidente o no fue accidente, no es la empresa. Quien califica que es un accidente de origen laboral es la administradora de riesgos laborales, la ARL. Si en este caso a Julián la empresa le está señalando que eso no es un accidente, Julián deberá iniciar el trámite correspondiente, como lo venía señalando, primero ante la ARL. Es la ARL quien tiene que decir, sí, Julián, usted tuvo un esguince, incapacitado tantos días, no la empresa. Pero ¿qué pasa? Y acá viene un tema bien interesante del derecho laboral. ¿Qué pasa si a Julián le siguen insistiendo que eso no fue un accidente y que él está bien, que está divinamente? Pues si Julián considera que su empleador le está vulnerando sus derechos, puede operar una figura que se llama despido indirecto, o lo que se conoce popularmente como la renuncia motivada. El despido indirecto es cuando yo renuncio
por culpa de mi empleador. Es decir, Sí. usted me está vulnerando tantos mis derechos que yo no puedo seguir trabajando acá. Y cuando ocurre esa figura, acudo directamente al juez laboral para que sea el juez quien diga, evidentemente su empleador vulneró sus derechos, usted utilizó esa figura, el despido indirecto, por lo tanto deben indemnizar. Mira tú que hay todo un proceso para llegar a ese tipo de conclusión. Sí. Bueno, Jorge Enrique Peralta, que es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y director de Peralta y Asociados. Doctor, muchas gracias por habernos dado un poco de luces sobre el tema aquí en la tertulia. Con el mayor gusto, espero haya sido claro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. 11:23.